Hola, mi nombre es Isauro Castellanos, estudiante de la licenciatura en Teología de la materia Apologética. Hoy me toca abordar el tema de evidencias históricas de Jesús contra críticas de la evidencia. Así que presentamos el tema de este debate histórico de Jesús, que es clave para entender no solo quién era, sino también comprender cómo ha dejado huella en nuestros días. La figura de Jesús ha generado admiración como controversia, ya que para algunos fue un pobre carpintero, para otros fue un loco que existió, otros dicen que fue un guerrillero y que hijo de Dios no fue jamás. Otros cuestionan la realidad de su vida y sus enseñanzas, dicen de lo que se mencionan de Jesús puede estar influenciado por ideas teológicas o mitológicas. La importancia de este tema nos ayuda a comprender mejor no solo quién fue Jesús, sino también su vida y cómo sus enseñanzas siguen siendo de gran impacto a la sociedad y en la moral de hoy. El objetivo del video: mostrar las evidencias históricas sobre Jesús y su resurrección, así como los principales argumentos en su contra. Su existencia y su influencia son temas que han sido investigados y debatidos tanto como creyentes y escépticos. En esta investigación nos proponemos examinar las evidencias históricas que son direccionados tanto a la vida de Jesús como a la de su resurrección, un evento importante para los cristianos que han levantado tanto entusiasmo como controversias. El método de análisis: explicación de cómo se abordarán las fuentes y los argumentos de ambas posturas. Las fuentes se dividen en dos tipos: fuentes cristianas, los evangelios, las cartas de Pablo o otros escritos antiguos; fuentes no cristianas, historiadores como romanos y judíos como Flavio y Josefo y Tácito. Son pocas y muy breves, no describen a detalle su vida, solo mencionan que existió y que sus seguidores le adoraban. Es posible que algunas hayan sido modificadas por escribas cristianos. Vemos a un Jesús, un personaje real, o un Jesús que fue un mito. Cada postura usa las mismas fuentes, pero las interpreta de manera diferente. En este debate abierto, y aunque la mayoría de los historiadores creen que Jesús existió, sigue siendo un tema fascinante para explorar. Las evidencias históricas de Jesús. Las fuentes históricas confiables. Los evangelios son las fuentes más conocidas y estudiadas por los creyentes, que proporcionan un marco sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas. Pero no solo los evangelios son importantes, ya que otros textos como las epístolas de Pablo, escritas después de la muerte de Jesús, también ofrecen una visión diferente sobre su existencia y en su influencia en la formación en la iglesia primitiva. Vemos estas fuentes bíblicas en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas de Pablo como en 1 Corintios 15, de 3 al 8, Hechos de los Apóstoles como registro temprano de la iglesia. También otros textos como Mateo 8, versículo 5, nos dice: entonces el ángel dijo a la mujer: no temáis, ya sé que estáis buscando a Jesús al que fue crucificado. Versículo 6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Marcos 16, 6 nos menciona: pero el joven les dijo: no os asustéis, estás buscando a Jesús de Nazaret que fue crucificado, ha resucitado. En Marcos 16, 9 nos menciona también: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana. Lucas 24, del 5 al 7 también nos menciona: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. En Juan también nos menciona de la resurrección de Jesús, como en Juan 29, y es que hasta entonces no habían entendido la escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte. Después los discípulos regresaron a casa. Y estos textos, ¿verdad?, como Hechos del 13, 29, 30, dice: mas Dios le levantó de los muertos. Estos textos nos dan evidencias de la resurrección de Jesús y tenemos que estudiarlos y verlos y comprenderlos. Y vemos aquí que estos textos nos muestran una gran evidencia de la resurrección de Jesús. Hay fuentes no bíblicas también, dado que la muerte de Jesús es un hecho histórico. La evidencia que corrobora la resurrección de Jesucristo, además de la Biblia, ayuda a confirmarla.
El siguiente testimonio de romanos, griegos y judíos es útil, ya que estos hombres simplemente relatan los hechos sin ninguna devoción religiosa. Tácito, en Anales 116 después de Cristo, menciona un tal Cristo que fue ejecutado durante el reinado de Tiberio bajo la autoridad de Poncio Pilato. Este pasaje no solo reafirma la historia de Jesús, sino que también proporciona una confirmación más acerca de la forma de su muerte. Josefo, en Antigüedades Judías, hace referencias de que muchos años después de la muerte de Jesús, en su libro llamado Testimonio Flavium, dice: por aquel entonces existía Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, pues era hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que recibían la verdad con agrado. Atrajo hacia sí a muchos judíos y gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los hombres más importantes entre nosotros, lo condenó a la cruz, quienes lo amaron al principio no lo abandonaron, pues se les apareció vivo de nuevo al tercer día, tal como los profetas divinos habían predicho estas y otras 1000 maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, llamada así por él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Plinio el Joven escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 111 después de Cristo, describiendo las primeras reuniones del culto cristiano que se realizaban temprano los domingos por la mañana en memoria del día de la resurrección de Jesús. Suetonio, Luciano de Samosata y el Talmud, menciones indirectas sobre Jesús y sus seguidores. Suetonio fue un historiador romano y analista de la Casa Imperial. Él menciona la persecución de los cristianos siendo una referencia indirecta a la resurrección. Se infligió un castigo a los cristianos, una clase de hombres entregados a una nueva y perniciosa superstición, la resurrección. Vemos también que la arqueología habla de Jesús. Cabe mencionar que en Nazaret se han encontrado pruebas de una aldea agrícola que coinciden con los relatos bíblicos, lo que sugiere que Jesús creció en un lugar modesto y rural. En Capernaum se han descubierto ruinas de una sinagoga del siglo I, donde según los evangelios se dice que Jesús enseñó y realizó milagros. Tenemos evidencia sobre la resurrección, testimonio de los discípulos y el crecimiento del cristianismo en un contexto hostil. El testimonio de los discípulos sobre la resurrección de Jesús fue fundamental, que ha impactado la fe cristiana desde los inicios. Después de la crucifixión, los discípulos se encontraban desorientados y asustados, encerrados en un lugar por miedo a las autoridades judías. La transformación de los discípulos antes y después de la resurrección. Todo cambia cuando, según los relatos evangélicos, se encuentran la tumba vacía y se encontraron con Cristo resucitado. Los evangelios nos cuentan cómo María y Magdalena y Pedro y otros discípulos tuvieron encuentros personales con Cristo. El martirio de testigos oculares que afirman haber visto a Jesús resucitado. Los primeros cristianos aseguraron haber visto a Jesús resucitado. En 1 Corintios 15, del 3 al 8, estos testimonios se encuentran en textos del siglo I, escritos poco tiempo después de los hechos. Y esto nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estas evidencias bíblicas nos proporcionan múltiples de relatos sobre la resurrección en los evangelios, como Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20, y narran el hallazgo del sepulcro vacío y las apariciones de Jesús resucitado. Estos argumentos a favor de la autenticidad de la tumba vacía, los líderes religiosos y romanos tenían mucho interés en acabar con el cristianismo, pero nunca pudieron presentar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque la tumba realmente estaba vacía. Además, los discípulos, que antes estaban asustados y escondidos,
comenzaron a decir con valentía que Jesús había resucitado. Estaban tan convencidos que estuvieron dispuestos a morir por ello, y podemos encontrar referencias en Mateo 28, 5 al 6, Marcos 16, 6, Lucas 24, 2 al 3, Juan 20, 6 al 7, y testigo de la resurrección también en 1 Corintios 15, del 3 al 6, Hechos 2, 32, Hechos 13, del 29 al 30. Hoy vamos a ver también argumentos en contra de la historicidad de Jesús y su resurrección. Si bien la mayoría de los historiadores y académicos aceptan la existencia histórica de Jesús, algunos críticos han argumentado en contra de su historicidad y de la veracidad de su resurrección. Aquí algunos de los principales argumentos en contra: falta de fuentes contemporáneas, no existen escritos de testigos presenciales de Jesús, los evangelios fueron escritos décadas después de su supuesta vida, entre los años 40 y 70 después de su muerte. Historiadores romanos y judíos de la época, como Filón de Alejandría, no mencionan a Jesús, a pesar de referirse a otros personajes judíos de la época. Problemas con la narración de la resurrección. Los relatos de la resurrección, los evangelios tienen discrepancias significativas, detalles como quién encontró la tumba vacía, cuántos ángeles o testigos hubo. La falta de evidencia física o arqueológica. No se han encontrado evidencia arqueológica de la tumba de Jesús ni de su crucifixión en fuentes externas confiables. La costumbre romana era dejar los cuerpos de los crucificados en fosas comunes, lo que pone en duda la historia del entierro en la tumba de José de Arimatea. Estos argumentos no aprueban que Jesús no existió, sino que cuestionan la confiabilidad de los relatos evangélicos, mientras que muchos académicos consideran que Jesús fue una figura histórica. Críticas sobre la fiabilidad de los testimonios históricos. Sugerencias de los evangelios son textos teológicos y no históricos. Los evangelios son ante todo textos teológicos, con propósito de fe más que documentos históricos, en el sentido moderno. Aunque contienen referencias a eventos y figuras históricas, su intención principal no es narrar hechos con precisión cronológica, sino transmitir enseñanzas sobre la identidad de Jesús y su papel en la salvación. Razones que respaldan esta afirmación: los evangelios fueron escritos para fortalecer la fe, no como relatos neutrales. Por ejemplo, Juan 20 al 31 afirma: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto muestra que los evangelistas seleccionaron y organizaron los relatos con un propósito teológico. Esto sugiere que los evangelios no buscan exactitud histórica, sino enfatizar diferentes aspectos teológicos. Jesús es presentado como el cumplimiento de las Escrituras. Los evangelistas citan frecuentemente el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús cumple con las profecías mesiánicas. En Mateo 2:15 relaciona la salida de Egipto de Jesús con Oseas 11:1. Usos de simbolismos y estructura literaria. Los evangelios son números y lugares que tienen significados teológicos. Ejemplo, los 40 días en el desierto, los 12 apóstoles en el monte como lugar de revelación. Hay relatos milagrosos. Los evangelios, aunque contienen elementos históricos, son textos teológicos porque su propósito es transmitir un mensaje de fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Problemas de transmisión y posibles interpolaciones en Josefa y otros textos. Posibles fragmentos añadidos en fuentes históricas. Existen menciones de Jesús en escritos como los de Flavio Josefo en antigüedades judías, pero algunos expertos creen que estas fueron alteradas por copistas cristianos. Tácito menciona a Cristo en el Anales, en el 116 después de Cristo, pero su información parece provenir de cristianos, sino de registros romanos oficiales. Argumentos de historiadores escépticos, como Richard Carrier, es uno de los principales defensores de la hipótesis del mito de Jesús, que sostiene que Jesús de Nazaret pudo no haber sido una figura histórica real, sino una construcción mitológica desarrollada
dentro del judaísmo del segundo templo y posteriormente convertida en una figura terrenal en las narrativas cristianas. La falta de fuentes contemporáneas directas sobre Jesús. No existen referencias directas a Jesús en documentos históricos de su época. Los evangelios fueron escritos décadas después de los supuestos eventos y tienen un fuerte carácter teológico más que históricos. Argumentos que la historia de la resurrección podría haber sido una construcción tardía de la comunidad cristiana. Los escritos de Epifanio en el Talmud refieren a cristianos que sostenían que Jesús vivió en la época del rey judío Janeo. Consideraciones sobre la hipótesis del mito de Jesús. Esta hipótesis ha ganado seguidores, pero sigue siendo una postura minoritaria entre los expertos en el cristianismo primitivo. Interpretaciones subjetivas de los textos antiguos. Las interpretaciones subjetivas de los textos antiguos señalan que cualquier lectura de estos documentos está influenciada por el contexto, la cultura y las creencias del lector. En el caso de los evangelios y otros textos religiosos, las interpretaciones subjetivas sugieren que los relatos de Jesús reflejan hechos o son adaptaciones teológicas. La cuestión si los relatos sobre Jesús reflejan hechos históricos o son adaptaciones teológicas en un tema de debate entre historiadores y teólogos. Diferencias en los relatos evangélicos sobre la resurrección. Los 4 evangelios tienen contradicciones en detalles como la genealogía de Jesús, las palabras en la cruz, la cronología de los eventos. Los evangelios de Mateo y Lucas parecen haber usado a Marcos como base, pero con modificaciones teológicas. Estilo literario, simbolismo. Algunos episodios parecen construidos para transmitir mensajes más que para registrar historia. Ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿verdad? No hay consenso absoluto. La mayoría de los historiadores creen que Jesús existió y que algunos relatos reflejan hechos históricos, aunque con interpretaciones teológicas. Sin embargo, otros creen que las narraciones están tan influenciadas por la fe que es difícil separar historia de mito. Posibles influencias de mitos en la resurrección en culturas antiguas. Posturas como la de Richard Carrier, que argumenta que Jesús puede haber sido originalmente una figura mítica. Se compara a Jesús con otros dioses salvadores que mueren y resucitan, como Osiris, Mitra, Dionisio. La resurrección sería una metáfora de la victoria espiritual sobre la muerte y no un evento literal. La conclusión, que resumen de los puntos principales ante la resurrección: el miedo y desánimo, dudas y confusión, encuentro con Jesús resucitado, renovación de la fe y valentía, cambio de la adoración, expansión del cristianismo. Vemos las evidencias bíblicas como la tumba vacía, testigos oculares, transformación de los discípulos. Vemos similitudes con mitos antiguos, discrepancias con los relatos. En conclusión, la resurrección de Jesús es un punto central del cristianismo y se basa en la fe, mientras que los discípulos experimentaron un cambio radical tras la resurrección. El impacto de Jesús en la historia es inimaginable, independientemente que si uno cree o no, Él siempre se va a reflejar a través de su divinidad. Estamos hablando de una figura que en apenas unos años de vida pública logró cambiar el rumbo de la humanidad. Este impacto histórico de Jesús, independientemente de cualquier postura adoptada, más allá de la fe, Jesús marcó un antes y un después. Así que invitamos a seguir investigando con estas fuentes académicas. Si este documental te ha despertado interés, te invito a seguir investigando con fuentes académicas y análisis históricos. Puedes explorar textos como los evangelios, las cartas de Pablo y escritos de historiadores. Y más allá de cualquier postura personal, seguir aprendiendo con una mente abierta. Eso es todo. Les agradezco. Dios les bendiga.